días, ¿cómo están, hermanos? ¿Sí me escuchan? Tantito, es para no despertarlos. Esa es la intención, por eso lo ponemos así bajito para que nadie se vaya a espantar cuando esté dormido. Esa es la intención. ¿Ahí ya me escuchan? No. Quizá porque no tiene volumen. No, aquí está prendido, brother. Bueno, ay, mamá. Ahí está, ¿verdad que sí los espanto? Sí, ya sabía yo. ¿Cómo les ha ido de hace 8 días acá? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Xochitl? Amén, amén. ¿Cómo que? Bien, bien. ¿Qué pasó? ¿Es cómo? Bendecidos. Amén. ¿Quién no ha recibido bendiciones del domingo anterior acá? Todos tenemos comidas. ¿Alguien se quedó sin comer algún día? No. ¿Alguien no tuvo dónde recostar su cabeza? No. ¿Alguien no tuvo que ponerse? No. Estamos muy bendecidos, hermanos. En estos tiempos en donde todo es tan complicado, somos muy bendecidos por nuestro Dios, ¿no es cierto? El Señor nos consiente bastante. Nos da a veces más de lo que podemos. Ay, perdón, hermanos. Yo también lo estoy viendo. Tenemos a veces mucho más de lo que en realidad podemos necesitar. Por eso la Escritura dice con puntualidad que con abrigo y sustento estemos contentos. ¿Cuándo es cuando no estamos contentos? Cuando no tenemos para gastar en vuestros deleites y placeres. Eso ya es pecado, hermano. Eso ya es pecado, ¿no es cierto? Entonces, pensando en eso, qué hermoso mensaje nos dio nuestro hermano Pedro la semana pasada, ¿cierto? Qué hermoso mensaje en donde nos hizo ver el más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y no solo esto hay que tener la capacidad de pasarlo de generación en generación. Y es un buen exhorto a todos los papás, ¿cierto? Un buen exhorto a todos los papás. La carta de los Hebreos se ha encargado de presentarnos al Señor Jesús como lo máximo de lo máximo de lo máximo. Y sobre esa, se me fue la palabra, sobre esa magnificencia, que tiene el Señor, el autor de los Hebreos quiere que sus lectores descansen. Eso es lo que el autor de la carta quiere, porque ha dedicado 10 capítulos y medio a explicar la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas. Y obviamente, hablando de los hebreos, está explicando la supremacía de Cristo por encima del sacerdocio del Antiguo Testamento, ¿cierto? Eso lo ha hecho desde el principio, y podemos ir a darnos, dijera la chaviza, o como dice Pedro, en un léxico, en un español más exquisito, podemos ir a darnos un volteón a Hebreos capítulo 1 para recordar cómo empieza la carta. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él, hablando de Cristo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Escuchen, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre mucho más excelente que ellos. Qué forma de introducir esta carta, ¿no?
¿Qué forma de introducir esta carta? En donde el autor se está ocupando de demostrar una y otra vez la supremacía de Cristo. Nosotros nos ha enseñado, tenemos solo en lo que lo cambies si quieres. ¿Ya jaló? Si no, préstame este. Eso es lo que pasa cuando uno trabaja en vivo. Pero les sigo. No, me tengo que esperar por los amados que están en el Facebook. Bueno, nada más cambiarle el cable, creo. Bueno, el autor no solo ha introducido la carta hablándonos de la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas, diciendo específicamente que en estos últimos tiempos Dios ha hablado a través del Hijo, en Hijo, ¿cierto? No solo eso, dice que es superior a los ángeles, y no solo eso, dice que es superior a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés es mayordomo de la casa de Dios, más sin en cambio Jesucristo es el dueño de la casa de Dios, ¿cierto? Esta es la supremacía de lo que el autor de la carta está hablando, y constantemente el autor está hablando de, pon atención, de Cristo es superior, está hablando de el sacerdocio de Cristo, está hablando acerca de la promesa que hay en Cristo, como lo vimos ya en el capítulo 4 también, ¿cierto? Y en donde encontramos en el capítulo 3 esta repetida frase de no endurezcas tu corazón. ¿Como quiénes? Como los antiguos en la provocación. Lo ha repetido constantemente. Y por eso le dice a los hebreos, a causa de esto, de no permanecer, de no creer a la promesa, no entrarás en mi reposo. ¿Se acuerdan de esto? Todo esto, mis amados hermanos, ya lo estudiamos hace cuando menos 2 años. Lo hemos estado estudiando todo esto durante 2 años ya. Entonces, el autor de la carta, en el capítulo 4, en el versículo 14 en adelante, más acerca de esta supremacía que tenemos o que se tenía en Cristo, se tenía los hebreos y por supuesto que tenemos nosotros hoy en día. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Escuchen, eso es para que se despierten solamente. Es este, brother, cierra este. ¿Ok? Entonces dice, pues teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, los traspasó y llegó hasta arriba. Eso es lo que está diciendo. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Escuchen esto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, pero Él no pecó. Por tanto, acerquémonos con confianza, escuchen, al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué acabamos de cantar? Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, que por siempre vivirá. Hasta ahí. Qué hermoso canto, hermanos, ¿cierto? Qué hermoso canto que está describiéndonos exactamente el trabajo de Cristo por nosotros, por los hebreos. Cuando el Señor resucitó, trascendió los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y recordemos por qué está sentado. ¿Por qué está sentado? Porque ya acabó.
porque ya no hay más sacrificios que ofrecer. Ahora, no solo eso, hermano, esto está hermoso, y de verdad que pretendo acabar de aquí a las 4 de la tarde. Espero hayan almorzado, y si no, esto va a ser ayuno y oración. Nadie dejó los frijoles puestos, ¿verdad? Ok, muy bien, espero que nadie se le queme. Y esto es muy interesante porque Dios el Padre está en el trono celestial. Cristo intercede por nosotros y nos atrae hacia Él, hacia adentro, ¿no es cierto? Y todavía hay quienes se rehúsan a entrar. Todavía hay quienes se rehúsan a entrar. Y en este proceso, lo que está haciendo Cristo en este pasaje, lo que está haciendo el autor de la carta en este capítulo 10, versículos del 19 al 25, lo que está haciendo es dar la bienvenida. Dar la bienvenida, eso es lo que está haciendo. Podemos saber que tenemos un buen recibimiento cuando observamos estos gestos y acciones de quien nos invita a su casa. Hay quien nos puede invitar a su casa y no hacernos caso nunca jamás. ¿Cómo te sientes tú cuando llegas a casa de alguien? ¿No? Y cuando te ven dices, uy, ya llegó. A todos esperaba menos a este. ¿No? Porque, uy, es el pastor y ya me vino a visitar, seguro quiere algo. Seguro, ¿no? Y ya trae. Dice, no, yo no fui. ¿No? Pero, ¿o qué pasa cuando ya entras o a lo mejor ni siquiera te dejan entrar? Sí, ¿qué pasó? Buenos días. Oiga, es que quieres ser muy amable, pero no te abren la puerta, te dejan ahí paradote y dices, chala, no hubo resultado, ¿no? O cuando ya entras a la casa y el dueño de la casa se anda paseando por la casa y no te da la bienvenida. O sea, ni siquiera te puedes atrever a sentarte. Es más, ni siquiera caminas, te quedas ahí parado esperando que te den una instrucción, porque esa actitud demuestra que no eres bienvenido. ¿Cierto? O cuando el dueño de la casa sigue haciendo sus cosas, tú ahí estás paradito. Espera, a ver, como decía la clase de mujeres del jueves, a ver si tan siquiera un vasito de agua te ofrecen. Pero ni eso a veces. Por eso, cuando alguien, tú vas a visitar a alguien a su casa y te recibe con una sonrisa de oreja a oreja, dices, este sí me quiere. Y cuando no, mal no le caigo, ¿no? Te recibe con una buena sonrisa. O en el momento en el que te ve entrar, te recibe con los brazos abiertos y, ay, qué bueno que viniste, te esperaba con ansia, ¿no? O en un tono de voz muy cariñoso, mi hermano, mi hermana, amigo, qué bueno que viniste a casa. My house is your house, ¿no? Mi casa es tu casa, ¿no es cierto? ¿Cómo te sientes cuando alguien te recibe así? Dices, ¡ay, qué padre recibimiento! De verdad, voy a hacer buenas migas con este, ¿no? Eso es lo que está haciendo el autor de la carta para invitarnos a entrar. Hagan de cuenta que él está fungiendo como portero. Sonó el timbre, tin, don, y el que nos abrió fue el autor de la carta y dice, oh, qué bueno que llegaste, pásate, con confianza, pásate. Pero ¿a dónde nos está invitando a entrar? Ante el trono. Ahí nos está invitando a entrar. Y seguramente hay quienes no quieran entrar, porque saben qué representa estar delante de ese gran trono, el trono celestial, ¿no es cierto? En la sección anterior, el autor de esta carta se ha mostrado como uno de los más profundos teólogos del Nuevo Testamento. Si hay algo que contiene esta carta es teología hebrea, ¿no es cierto? En la sección que sigue se muestra también como un pastor interesado y muy capaz sobre sus lectores. Esta es una sección tan vibrante y vigorosa en exhortación
como la primera fue rica y plena en instrucción. Esto es lo que vemos en esta sección. Y vamos a encontrar, mis amados hermanos, vamos a encontrar 3 exhortaciones muy puntuales. 3 exhortaciones muy puntuales. ¿Cómo se llama la predicación, hermano? Acerquémonos al trono de la gracia con confianza. Pásese, siéntese, es su casa. Mi casa es su casa, dice el Señor. ¿Cierto? Les dice a sus lectores que ellos tienen plena libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Noten lo que dice el versículo 17, perdónenme, el versículo 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Qué hermoso que yo no puedo presentarme, y obviamente el autor ya habló todo esto anteriormente. Yo no puedo presentarme por méritos propios delante de Dios, porque voy a ser rechazado. Así que, hermanos, vamos a ver específicamente 2 puntos, pero el segundo punto va a tener 3 subpuntos. ¿Ok? El primer punto es: entremos al trono con valentía. Y el segundo punto es: entremos al trono de forma correcta. Y en el segundo punto vamos a ver las 3 exhortaciones que hace el autor de la carta. 3 exhortaciones que hace el autor de la carta. Así que, mis amados hermanos, para poder entrar de lleno a desglosar nuestro pasaje, les voy a rogar por favor que inclinen su rostro y me acompañen en oración. Eterno Padre, Dios del cielo, te alabamos y te bendecimos. Padre, porque tenemos tu hermosa palabra que nos instruye, nos guía, nos anima a seguir adelante siempre y en todo momento. Padre mío, quiero rogarte por esta tu iglesia, la Iglesia Cristiana Sola Gracia, que nos ayudes a todos, mi Dios, como me has instruido a mí durante la semana, para que todos podamos ver esta hermosa exhortación que vamos a recibir de entrar y de permanecer ante el trono de la gracia. Tu trono, Señor, que siempre es de gracia, porque recibimos la gracia sin merecerla. Si hay alguien nuevo en este salón, o alguien nuevo que nos pueda estar viendo vía el internet, te ruego, Padre, que le muestres a ellos con claridad la necesidad del sacrificio de Cristo una vez más. Apiádate de ellos, Padre, y gracias por concedernos el estar reunidos en este lugar. Te alabamos y te bendecimos, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos al primer punto, mis amados hermanos, que es: entremos al trono con valentía. Con valentía, dice el versículo 19, como ya lo vimos. La palabra usada aquí creo que no es la mejor traducción para confianza. Con confianza, aunque tiene la idea de que, bueno, ya estás confiado y puedes entrar, la mejor traducción es denuedo o valentía. Esa creo yo, cuando menos en mi estudio. Si usted cree que es diferente, bueno, pues haga su exégesis y va para allá y vemos cuál puede ser la mejor traducción. Pero creo que puede ser la mejor traducción valentía o denuedo. ¿Por qué razón? Porque tiene que ser con valentía, porque delante de quién está invitando a entrar el autor de la carta, delante del trono celestial. ¿Quién está sentado en el trono celestial? Dios Padre. ¿Quiénes no pueden entrar ante el trono celestial? Y levante la mano quien no sea pecador. ¿Quién qué?
Quien no ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, él no puede entrar delante de la presencia de Dios, del trono celestial. ¿Por qué no puede entrar? ¿Por qué no puede entrar? Porque no ha creído, pero ¿por qué? ¿Por qué no puede entrar? Sí, porque no creyó. Y si no ha creído y tratase de entrar, ¿qué le va a pasar, Iris? Porque no está justificado. Al no estar justificado, porque está constituido enemigo de Dios. Y si está constituido enemigo de Dios, ¿qué le va a pasar si os hace entrar? En ese momento cae como muerto. Cae fulminado por la santidad de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿quién se atreve a entrar ante el trono celestial? Recuerda, ¿a quién le está escribiendo el autor? A Hebreos. Ellos han entendido perfectamente lo que es el sacrificio antiguo, ¿no es cierto? Y cómo ellos no podían entrar. ¿Qué es lo que ellos tienen en mente? Y a lo mejor ellos podían pensar, no, espérame, ¿cómo nos estás pidiendo eso? ¿Ellos entendían? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí lo entendían, porque ellos tenían, recuerda, estamos antes del año 70 antes de Cristo, perdóname, después de Cristo, en el año 70 antes de la destrucción del templo. ¿Por qué deducimos eso? Porque el autor ha estado repitiendo constantemente que todavía había sacrificios de animales acá. Después de que fue destruido el templo, cesó el sacrificio de los animales. Por eso lo podemos entender con claridad. Los hebreos, los judíos a quien está dirigida la carta, ellos sabían perfectamente que ellos no podían entrar delante del trono, porque ellos sabían, por medio de todos los rituales religiosos que ellos llevaban a cabo, ellos sabían que el sumo sacerdote solamente podía entrar cuando él quería. ¿Cuándo? Una vez al año. Y para poder entrar él tenía que purificarse primero. Pero te acuerdas que dice la historia, no la Biblia. La historia dice que el sumo sacerdote, para que pudiera entrar, y como todos tenían miedo de estar delante de la presencia de Dios, ¿qué hacían? Dice la historia que le amarraban una cuerdita a su piecito, ¿no? Por si acaso no entraba puro el sumo sacerdote y moría por la santidad de Dios, entonces ¿quién entraba a sacarlo? Pues de todo nos va a matar. Mejor le amarramos una cuerda y desde afuera lo vamos sacando, arrastrándolo, ¿no es cierto? Por eso traía cascabeles en las faldas de su vestimenta. Si andas pasando y traes cascabeles, ¿qué suena? Pues los cascabeles, ¿no? 12 cascabeles lleva mi carreta, ¿no es cierto? Pero cuando dejaban de oírse los cascabeles, pues ya se les murió. Y a ver quién lo saca, pues con la cuerda, ¿cierto? Ellos entendían perfectamente esto, pero nota lo que el autor les dice. Noten lo que el autor les dice. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza, valor para entrar, escucha, al lugar santísimo, no por méritos propios, escucha, sino por la sangre de Jesucristo. ¿Qué implicación tiene la sangre de Jesucristo? La sangre, otra vez recuerda, ¿qué significa la sangre? Vida o muerte. Se derramó la sangre del animal para que todos fueran rociados en el día de la expiación, ¿te acuerdas? Entonces, esto es lo que ellos tienen en mente y por supuesto van a querer entrar, no. Pero el autor les recuerda que no es por méritos propios. Dice, por eso dice con confianza, pásese, es su casa. Cuando tú dices, cuando tú le das la bienvenida a tus invitados, siéntate por favor, entra, estás en tu casa, siéntete en tu casa, haz lo que quieras, ¿no?
Esto es lo que el autor les está diciendo. Estás en tu casa. ¿Cómo sabemos que entramos o que entraron ellos o que estaban entrando ellos a la presencia de Dios, a su casa? Porque el Señor Jesús lo dijo. Voy pues, ¿a dónde? A preparar un lugar en la casa de Dios. Ya hay un lugar establecido para cada uno de nosotros. En esa casota, ahí vive Dios, mi hermano. Y es el Altísimo. Imagínate la casa, ¿de qué tamaño es? Pues altísima. Y dentro de esa casa altísima entramos nosotros los chiquitos. Y ahí estamos, cada quien tiene un lugarcito específico. ¿Cierto? Por eso dice con confianza. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. El predicado principal de estos versículos es acerquémonos. Todo lo demás es subordinado a este enunciado. Antes de la cláusula central, todo es controlado por así que, como empieza exactamente, o entonces, como empieza nuestro texto. ¿Cierto? Señala a Jesús como el camino nuevo y vivo. Por eso es muy importante el uso de confianza, de nuevo. Es un sustantivo mis amados hermanos. Tiene la idea este sustantivo de audacia. Es la cualidad de estar dispuesto a emprender actividades que implican riesgo o peligro. Qué interesante. Para ellos implicaba un riesgo o peligro en el contexto que ellos tienen, sí. ¿Por qué? Pues porque podían caer muertos. En el contexto de la sangre de Cristo, ya no implica ningún riesgo. ¿Por qué? Porque ya fuimos limpiados, o ellos ya habían sido limpiados, los que habían creído en el sacrificio de Cristo. ¿Cierto? ¿Cierto? Especialmente estas cualidades, escucha esto, y a ver quién se atreve a estar delante de la presencia del Dios creador del universo. Especialmente estas cosas que implican riesgo, las que requieren ser honesto, directo en actitud y en palabra. Eso es lo que les está diciendo el autor a su audiencia original. Y tú podrías pensar, bueno, yo no puedo, pastor, o sea, yo todavía traigo mucha cháchara arrastrando. ¿Qué puedo hacer? Fácil, muy fácil. ¿Cuál es la solución a esto, hermano? Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete para que puedas entrar. Otra palabra que puede ser usada en este versículo podría ser ánimo o denuedo. Y este término denuedo tiene que ver con el esfuerzo o el arrojo. Vamos, entremos con confianza. Se trata de una característica que puede advertirse en la ejecución de ciertas acciones. Esta palabra Pablo la usa, y quiero que me lean por favor la Reina Valera. Si alguien se puede levantar y leerme por favor la Reina Valera en Efesios capítulo 5, versículo, no es cierto, es 6. Efesios capítulo 6, versículo 19. Hermana, adelante por favor. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con el misterio del Evangelio. Gracias, hermana. ¿Notan el uso de la palabra denuedo? ¿Por qué Pablo está pidiendo a los efesios que oren por él, para que él hable con denuedo? ¿Qué les dije que era denuedo? Con valor. Realmente se necesita valor para exponer la palabra de Dios, para predicar el evangelio a aquellos que aún no han creído. Es bien fácil estar sentado en tu casa y desde ahí decir que sean pecadores. Pues, ¿para quién te va a decir algo? Estás en tu casa.
pero párate y vete a la plaza y ahí predícales el evangelio. Se necesita denuedo, se necesita valentía, se necesita arrojo, se necesita confianza. ¿Confianza en qué? En Dios, por lo que Él ya hizo por nosotros. Esto es lo que el autor de la carta les está diciendo a sus lectores originales. Pásenle, siéntense, hay lugar, aquí cabemos todos. ¿La salvación es para todos? Solo para los que creen. Para los que no creen, no, pero hay lugar para todos. Es de estas cosas paradójicas, ¿no? O sea, es suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para todo aquel que se arrepiente. Es suficiente. Luego está en el lugar santísimo, y como ya lo vimos, hermanos, todo lo que ellos tienen en la mente acerca de este lugar que no podía entrar cualquier persona, por la sangre de Jesucristo. Obvio, hermano, esta no es una sangre mágica, no es así de no, es una sangre humana que representa la muerte en sacrificio de Jesús a favor de la humanidad pecaminosa. Esto es lo que les está recordando el autor. Noten lo que dice Hechos en el capítulo 20, por favor. Hechos en el capítulo 20, versículo 28. Noten lo que dice Hechos 20, 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Ok? ¿Cuál es el costo de que nosotros estemos acá, ahorita aquí sentados? La sangre de Cristo, ¿cierto? Romanos 3, mis amados. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 25. Vamos a leer desde el 23. Cito: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Ahora escucha: para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Todo lo hace Jesús. Todo lo hace Jesús. Mismo Romanos, paró en el capítulo 5, en el versículo 9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, escuchen, seremos salvados de la ira de Dios por medio de Él. Hermano, estas son palabras de promesa. El asunto es, ¿las creemos? Escucha otra vez, hermano, esto es bálsamo. Esto es bálsamo. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. O sea, ya la brincamos. Por eso dice también Romanos en el capítulo, se me olvidó el capítulo, 14:8 creo. A ver si es cierto, a ver si no me falló la memoria. No, si es 14:8. Romanos 14:8, cito: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, ¿qué? Del Señor somos.
Por eso, hermano, ya la brincamos. ¿En quién descansa nuestra confianza? Entremos confiadamente al trono de la gracia. El mismo autor dice, para que alcancemos ¿qué? El oportuno socorro. ¡Wow! ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿No es cierto? Efesios en el capítulo 1, en el versículo 7, muchos textos, hermanos, que apuntalan el sacrificio de Cristo por nosotros. En este caso estamos viendo la carta a los Hebreos. En él tenemos redención mediante la sangre, escucha, mediante la sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. ¿Y cuáles son las riquezas de su gracia? Infinitas. Infinitas. ¿Cierto? Uno más. Tengo muchos hermanos y estos me apasionan porque hablan del sacrificio de nuestro Señor, pero uno más, porque si no, si les doy todos, aquí me llevo todo el tiempo. Pero uno más, el 2:13 de mismo Efesios, nota, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido ¿qué? Por medio de la sangre de Cristo. Está claro lo que el autor de la carta les está diciendo a sus lectores originales, ¿no? Vengan judíos, ya Cristo pagó por ustedes. Ya Cristo pagó. Ahora es muy interesante porque dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por un camino nuevo y vivo. Un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. ¿Qué era lo que separaba en el antiguo pacto? ¿Qué era lo que separaba al lugar santo del lugar santísimo? El velo. Nadie podía entrar y era un velote, no era un velito, era un velote, ¿no? Porque ¿de qué era? ¿De qué cortina era? De cuero, de piel de animales, ¿cierto? Pesado. Cuando Cristo muere, el velo se rasga, de arriba abajo se parte en dos, y todo el que crea en el sacrificio de Cristo, porque aquí lo está diciendo con claridad el autor de la carta, ese velo es la sangre, el cuerpo de Cristo, es decir, su carne. ¿Te acuerdas cómo tenían que ser partidos los animales cuando se hacía el pacto? Por la mitad. Así. Exacto. Exacto. Qué interesante entonces que Cristo, el velo es partido de arriba abajo y es su carne. Pero es muy interesante, por un camino nuevo y vivo. Y otra vez, tengo que hacer un poquito de tecnicismo para poder entenderlo, porque aquí esta palabra vivo es un participio. Es un participio, y un participio suena así como a pasado, pero no es pasado, porque vivo es vivido. Así es, vivido. ¿Qué es esto entonces? Es un camino nuevo. Esta palabra nuevo también tiene la idea de recién matado o recién degollado. Esa es la idea de la traducción original, de la traducción del hebreo, griego. Ya no sé ni qué predico, pero estoy en Hebreos. Estoy en Hebreos predicando en griego. ¡Oh! Con razón me hago bolas, hermanos. Es un camino nuevo, recién inaugurado por medio del sacrificio de Cristo. Esto es lo que está diciendo el autor. Por eso el Señor Jesús lo dijo con claridad allá en Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6. ¿Qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Escucha.
y nadie viene al Padre sino por mí, o si no es a través de mí. Eso es lo que dice el texto. Es un camino que Él inauguró. Noten lo que dice Mateo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Noten. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Está hablando de este camino, angosto, chiquito. Es el camino que Él inauguró. Pocos van por allí. Y si aún a nosotros nos cuesta trabajo caminar allí, andamos como el que camina en la cuerda floja, ¿no? Y andamos así como que, ¿no es cierto? Nosotros mismos sentimos que nos tambaleamos, mi hermano, ¿no es cierto? Es un camino o una carretera, escucha, que conduce a un lugar específico. Gracias, Julio. En este caso, al lugar santísimo, a donde nadie se atrevía a entrar por temor de caer muertos a causa de la santidad del Santísimo. El término camino, como ya les comenté, es nuevo y vivo. Y la traducción aquí al parecer se queda un poquito corta, hermanos, como ya les dije, porque hace hincapié al recién inaugurado por el sacrificio de Cristo, o recién degollado, ¿cierto? Recién degollado. ¿Y por qué? Por lo que dice, por medio del velo, es decir, su carne, recién muerto, recién matado. De otra forma nadie podía entrar. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, por eso quise introducir, hermano, así rapidísimamente a partir del capítulo 1, para que recordemos quién es Cristo con toda esta magnificencia que Él tiene. Es el gran sumo sacerdote. Él está sentado porque ya terminó. Está esperando a que se arrepientan los que tengan que arrepentirse. ¿De qué vamos a arrepentir? Pues tú sabes de qué. Usted sabe de qué se tiene que arrepentir, ¿no es cierto? Con esto, hermano, a partir de aquí, entonces, el autor de la carta va a hacer tres exhortaciones a sus lectores originales. Y son tres exhortaciones que quedan perfectamente para nosotros, pero nos caen como anillo al dedo. Pero un anillo mandado a hacer a tu dedo. No te vais a poner uno de los niños y no te entra. ¿Ok? Segundo punto, entonces, entremos al trono de forma correcta. ¿Cuál fue el primer punto? Con valentía. Ahora vamos a entrar ya, pero con forma correcta. O sea, sí valiente, pero espérate, tampoco seas tan osado, porque te puede matar la santidad de Dios si no entras con las condiciones que Él está diciendo que entres. Primer exhorto, versículo 22, o primer subpunto del punto principal 2. Acerquémonos con corazón sincero. ¡Wow! Y aquí es como dijera mi mamá, aquí es donde la puerca torció el rabo. No, porque sí puedo entrar, pero dice, ¡hey, alto! Si no vienes con un corazón sincero, ni le hagas al cuento, chiquito, no puedes entrar. Ay, pero es que yo traigo boleto, a mí me dieron este pase y me dijeron que entrara. Aquí no entras. ¿Y como cuánto cuesta la entrada? ¿No? Arrepiéntete nada más. Arrepiéntete nada más. El autor exhorta a sus lectores originales utilizando en griego el tiempo presente para indicar que ese acercamiento nunca ha de cesar o nunca debe de cesar. Es muy interesante. Acercarse a nuestro santo Dios es el privilegio del creyente ganado por medio de la sangre de Cristo. Y la manera como usa ese privilegio muestra el valor que le da.
Cuando los hombres se acercan a Dios, solo cuenta una cosa. Escucha. Y si no es así, estamos fritos, my friend. Escucha cómo debe de ser. Cuando los hombres se acercan a Dios, solo cuenta una cosa: que se acerquen con corazón sincero. Dios mira en lo más profundo del corazón, sin que importe la posición social y o económica. Aquí no importa si somos los que traemos el mismo traje desde hace 25 años, no importa. O te lo acabas de comprar. Aquí no importa si llegas en un Maserati o llegaste en bicicleta. Delante de Dios, Dios ve tu corazón. ¿Quién puede escudriñar el corazón? Solo Dios. Por eso dijo: engañoso y perverso es el corazón. Ni tú mismo lo conoces. No, es que es de corazón. Chalano, no saben lo que está diciendo. Si eres engañoso y perverso, porque con el corazón decimos sí, con el corazón decimos no. Tenemos la capacidad tan horrible de decir: no, con el corazón te lo digo, perdón, con el corazón te lo digo sí, y por acá estás: no, que ojalá y me digas que no. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Somos de esa clase. Hermano, que no se nos aplique la queja de Jesús contra los fariseos allá en Mateo capítulo 15, versículo 8. Que no se nos vaya. No, mi hermano. Se sabe en el texto, lota que lo lleguen ahí, van a decir: ay, sí es cierto. Mejor otro pastor, otro que no esté tan duro. ¿No? ¿Qué dice, hermanos? ¿Ya se los pusieron ahí? No, hombre. Muy bien, no les entendí nada. A ver, alguien que se levante y que le dé lectura. Julio, pero quítate el bozal, my friend, porque si no, no te oigo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Wow. Por eso debe de ser con un corazón ¿qué? Sincero. Sin remiendos. Ábrete con el Señor. O no vaya a ser que, o mejor digo, que nos aplique, sí que nos aplique en Mateo 5:8. Mateo 5:8, mi izquierda, por favor, alguien que se pueda levantar y que le dé lectura. Mateo capítulo 5, versículo 8. Alguien que se levante, mi hermano, adelante. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Wow, gracias. Bienaventurados, ¿quiénes? ¿Por qué? Wow. Los de limpio corazón. Sobre toda cosa guardada. ¿Por qué? Y otra vez recordemos: engañoso y perverso es el corazón. Wow. Esos corazones vienen en plena certidumbre de fe. La fe que titubea y se cuestiona, que es fácilmente sacudida y agitada, muestra poca plenitud y certeza. Escucha lo que estoy diciendo, porque si llegamos a tocar. ¿No? ¡Ay, qué bueno que llegaste! Antes de que te deje yo entrar a la casa del Señor, te pregunto: ¿cómo vienes de corazón? Tengo unas ganas de matar a mi esposo. No la he ahorcado porque el Señor es grande, pero he orado mucho por ella, pidiéndole que se la lleve, o si no, se la mando. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo nos pretendemos acercar al Señor? ¿Con qué tipo de corazón? Qué interesante.
Si no, no puedes entrar. Si no, no puedes entrar. Noten lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 6. Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte para otra. Entonces, un corazón que no es sincero va y viene a merced del viento. ¿No? Aquellos que hoy están, sí, vamos y hacemos. No, ya no quiero. ¿Cierto? Tenemos que entrar entonces directamente a la presencia de Dios. Tenemos libre acceso, pero con un corazón sincero, en plena confianza en Él. ¿Cierto? Para que la fe sea genuina, la palabra sincero describe el corazón de una persona. Escucha. Y a lo mejor vas a decir, no, pues no voy a entrar. Pero no porque no te quieran dejar entrar, sino por tu corazón colchambrudo, todo mugroso. Escucha. La palabra sincero describe el corazón de una persona que es honesta, genuina, comprometida, confiable. Y síganle poniendo palomitas. Pin, pin. Confiable, y escucha, y sin engaño. ¿A quién trae un corazón así? Pues ¿qué pasó? ¿No? Por eso, hermano, por eso necesitamos creer en el sacrificio de Cristo. Si usted no ha creído, si usted no ha confiado en Cristo como su Señor y su Salvador personal, usted no podrá entrar ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. No lo van a dejar entrar. Cuando el corazón del creyente es sincero, la fe es evidente y plena certidumbre. Otra vez, cuando el corazón del creyente es sincero, la fe es evidente, con plena certidumbre. Se nota cuando una persona anda en fe. No anda caminando en la cuerda floja, así como que, ay, me caigo, y el equilibrio, y sientes que se te cayó la vara, No. El que ha confiado en Cristo agarra y le camina. No se va tambaleando, porque hay una evidencia, hay un fruto claro de evidencia en su vida. ¿Qué dice la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 9? La primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en luz, ¿qué? A ver, otra vez, léanlo. Es que como traen esa cosa, los oigo completamente diferente. Siento como que se brincan una letrita. Pero bueno, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ese es un hipócrita. No puedes decir, recuerda estrictamente qué es la hipocresía, hermano. Ya se los dije antes, ¿qué es la hipocresía? Ser falso, sí, pero explícamelo. ¿Qué es la hipocresía? A ver, Lolo, ¿cómo? Ok, ¿cómo? Doble ánimo, ahí les va. Todo lo que dijeron es correcto, está bien. Pero un hipócrita, cuando digo la palabra hipócrita,
No sé por qué rápido me acuerdo, no vais a pensar en ti, no, me acuerdo de el pastor Francisco La Cueva en unas conferencias que dio de Cristología, y cuando él se refiere al hipócrita, dice hipócrita, y son así, ay, no me lo diga tan duro que chillo. El asunto es este, hermano. El hipócrita es el que dice una cosa y hace otra. Ese es un hipócrita. Por eso dice el texto, fíjate lo que está diciendo el texto. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano es un hipócrita. ¿Por qué? Porque tú dices con tu boca que estás en Cristo. No, si yo amo retear a mis hermanos, pero hay uno que te cae bien gordo, entonces ya no estás en luz. Eres un hipócrita. No hay un corazón sincero. Ay, mamá, da duro, ¿sí o no, hermano? Pero pues yo tengo la responsabilidad de predicar todo el consejo de Dios. Ahora sí que le gusta a quien le guste, ¿no? Ese es el asunto, hermano. ¿Cierto? Entonces, el creyente tiene completa confianza en Dios porque acepta plenamente la verdad del Evangelio. En contraposición a ello, la duda hace que el creyente no se acerque a Dios. ¿Dudamos? Ups. Entonces, ahí está el asunto, mis amados hermanos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. O sea, que tus actos reflejen tus palabras. Si no, no eres sincero. Si no, no eres cristiano. Te estás engañando de entrada a ti mismo de que tú eres. Es lo complicado, hermano, esto es lo complicado. Voy a decir algo, hermano, y espero que todos se incomoden. Les iba a decir que nadie se incomode, que todos se incomoden. No, hermano, mira, esto es lo complicado de decir que somos creyentes y no llevar vidas adecuadas a lo que el Señor pide. ¿Cierto o no? Muchas veces a veces somos medio lengua suelta. Ni ha de ser cristiano, pero si achú, ¿no? Primera exhortación del capítulo 2, del punto número 2 es: acerquémonos con un corazón sincero. Acércate, pero fíjate, ¿cómo venés? ¿No? 2. Segunda exhortación, versículo 23. Y mantengamos firmes, la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar. Entonces, la primera exhortación tiene que ver con un llamado interno. La segunda exhortación tiene que ver es un exhorto a vivir la vida cristiana, y el tercero tiene que ver con la vida eclesiástica. ¿Ok? Así de sencillo. Mantengamos firme la profesión. ¿Cuál profesión? ¿Alguien de aquí tiene alguna profesión? ¿Cuál? ¿La profesión de qué? De fe. Entonces todos aquí somos profesionales, ¿no? O profesionistas. ¿Sí o no? Esa es nuestra profesión. Mantengámonos firmes, bien plantados en lo que yo digo que creo. Ahí es donde yo me debo de permanecer plantado. En la esperanza. ¿Cuál esperanza? Cristo viene. Cristo viene. Y estamos 1900 años más cerca de cuando se escribió esta carta. ¿Cuándo se escribió esta carta? Les dije hace un rato.
en el antes del 70, porque no había sido derribado aún el templo, aproximadamente entre el año 67 y el año 68. ¿Cierto? Entonces, mantengámonos firmes sin fluctuar. Y otra vez utiliza el autor de la carta un tiempo presente para recordarnos que es mantenernos de continuo, va a sonar a pleonasmo, pero para siempre. Eso es lo que el autor quiere. Podíamos esperar que escribiera fe, pero utiliza la palabra esperanza para elevar nuestros ojos y ver más allá, mi querido hermano, mucho más allá de lo que ahorita puedas estar viviendo, que pueda ser complicado. Hay que tener puestos los ojos en Jesús, que es autor y consumador de la fe. ¿No es cierto? De Cristo, hermano, no solo viene el perdón de los pecados en el tiempo presente, cuando alguien se arrepiente, o cuando nosotros nos arrepentimos, sino también la gloriosa esperanza para el futuro. Viene otra vez, viene otra vez, tal vez al amanecer o tal vez al anochecer. Ahí viene, hermano. Está 1900 años más cerca. Más cerca. Nada fortalece más nuestra esperanza que el saber que Cristo viene por nosotros. ¿Cierto? El autor entonces nos recomienda, ¿cómo se dice? Nos recuerda que debemos de tener esa esperanza y estarla avivando siempre, todos los días. Tercera exhortación y última. Y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a la... ¿Te das cuenta? ¿Se dieron cuenta que en cada espacio que el autor escribió algo, explicó el cómo y el por qué? ¿Se dieron cuenta de eso? Ahora nota en el versículo 24. Y consideremos, cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Aquí está aquello que tanto se citó en los evangelios y tanto sabemos, que tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Y el que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor, que niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos que aprender a ver las necesidades de los otros más importantes que yo. Y consideremos cómo estimularnos. Esta estimulación, como lo he dicho antes, mis queridos hermanos, tiene que ver con el amor. Con este amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape? El amor que no espera nada de regreso. Cuando tú esperas algo de regreso, ya no lo haces por amor, lo haces por toda la conveniencia que a ti te jala. Pero es por amor. Y este amor ágape es la clase más alta que podemos encontrar en las Escrituras. Porque este amor ama al que no merece ser amado. ¿Cierto? ¿Qué dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 10? Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. Noten, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ¿para qué? Propiciación por nuestros pecados. Qué interesante. En esto sabemos que pertenecemos a Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.
Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Qué interesante, qué palabras tan hermosas las que encontramos aquí. También el texto involucra las buenas obras, ¿notan? Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Dicho de otra forma, tenemos que ayudarnos unos a otros para que podamos dar esa evidencia clara de salvación. Hermano, aquí no se trata de hablar de nadie. Ay, ya vieron a... No menciono a nadie para que no sientan aludidos. Pero, ¿ya viste a fulano de tal? ¿Ya viste lo que hizo, que dijo, que... Cállate, ¿por qué no vas y le exhortas al hermano para que lo estimules a que haga o a que deje de hacer eso que está interrumpiendo que dé reflejo de la santidad de Cristo en su propia vida? Gálatas capítulo 6, mis amados. Gálatas capítulo 6. Ahora sí los traigo, pero del tingo al tango con los textos, ¿no? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Si tú los cachas infraganti, yo ya te caché, ¿no? Que no pecabas. Escucha, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Con espíritu de mansedumbre. Esto tiene la idea, para que esto pueda suceder, esto tiene la idea igual que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Paracletos, ¿cierto? ¿Y qué es el Paracletos? No me vayan a decir el Espíritu Santo. Sí, es el Espíritu Santo, es el Consolador, es el Ayudador, es el que está a mi lado siempre. Es el que está a mi lado siempre. Y si yo quiero que un hermano, una hermana deje de pecar en esa forma que está pecando, yo debo de permanecer a su lado. No se vale juzgar. Por eso dice, vosotros, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también peques igual que él. ¿Ok? Esta es la manera en la que debemos de estimularnos unos a otros. Este texto establece, el texto de Hebreos, establece la forma de negación y luego la forma positiva. La negación es: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya tocó otro punto aquí muy interesante. Y no dejando de congregarnos. O sea, vamos a estimular a aquellos que han dejado de congregarse. Estamos en el año ¿qué? 68 aproximadamente de la carta. 2001, alabado sea Dios. Me regreso a predicar desde el capítulo 1. Llevo 2 años predicando esta carta. 2001, ¿qué pasó? Hermano, estamos en el año de la carta 67, 68 aproximadamente. ¿Ok? ¿Cuándo fue la diáspora? La diáspora. ¿Cuándo fue la diáspora? ¿Alguien sabe qué es la diáspora? Con razón no me contestan. No saben qué es la diáspora. ¿El qué? Ok. ¿Cuándo empezó, hermana? La persecución de la iglesia, diáspora, se dispersaron. Comienza en Hechos, capítulo 6, con la muerte de Esteban. ¿Se acuerdan? ¿Y a quién le daban chicharrón? Al que dijera yo soy cristiano.
Yo no declaro que el César es Señor, yo declaro que Cristo es Señor. Ah, sí, órale, denle chicharrón a este por andar ahí de que siga a su Cristo. ¿Ok? Les costaba la vida. Después del año 70, en el año 70 está gobernando también Nerón. ¿Quién era Nerón? Fue la persona más amable y apacible. Ah, no, era otro Nerón. No, era un perversazo ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿A quién le pones por nombre Nerón? ¿A tu hijo chiquito? Ay, Neroncito. Dice, nombre, ¿qué es ese nombre? Se lo pongo al perro, ¿no? Y cuando dices Nerón, sale un perrote así, todo bien bravote, ¿no? Hermano, están matando a los cristianos en la arena Coliseo. Los están degollando. ¿Perdón? Los están quemando vivos. Todo por no negar su fe. Y el autor de la carta les dice, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse. No, pero es que, le voy a decir, no Pablo, pero no sabemos quién escribió la carta. No, autor anónimo. Porque nos están matando. ¿No entiendes eso? Que estamos en peligro todos. Y entonces el autor dice, ah, sí, cierto, perdón. Entonces, nada más vengan a congregarse los que no tengan miedo. Ah, no dijo eso. No, dijo, hey, no importa, porque se te puede hacer una costumbre. ¡Poing! Ahora, quiero trasladarlo, ahora sí. ¿Quién dijo 2021? Bueno, mejor no digan. Quiero trasladarlo hasta acá al 2021, hermano. Comenzando en el 2020. ¿Qué nos pasó en el 2020 por ahí de marzo 15? Que nos cae el chahuistle, ¿no? Y todo se empezó a pudrir. Nos entró la pandemia por medio de este virus y órale, todos para adentro, ¿no? Y todas no salen, todas no nos terminan de sacar. Mira la que ya se está que se va a atrasar. ¿No es cierto, hermano? No te congregues. Lo entiendo, no estoy haciendo un llamado a la imprudencia una vez más. Quiero que lo pongamos todo en su justo nivel. Por precaución, pues todos para adentro, ¿no? No salga nadie. Y ni huelas el aire de afuera porque te mata. Ya vimos que no es cierto, mira. ¿Verdad? No te mata. Y si acaso yo cayese aquí, leo fácil bien y me levanto así como títere, hermano. Así. Fácil, sin problema. ¿Cierto o no? ¿Y a alguno le costó venir a congregarse otra vez, hermano? Sí hay todavía algunos de nuestros hermanos que les está costando trabajo venir. No digo esto para que los juzguemos, no, sino para que nos animemos unos a otros. ¿Por qué razón? ¿Qué les estaba costando a estas personas? Les estaba costando la vida. ¿Miedo de qué tenían? De morirse. Y si nos da el COVID, ¿miedo de qué tenemos? Ay, entonces estamos igual. Pero cuando empezó la pandemia, no sé si ustedes recuerdan que yo di un mensaje acerca de la verdadera pandemia, ¿se acuerdan? Y en esta verdadera pandemia yo decía, hermanos, corremos un riesgo gigantesco, gigante. Hoy todos se sienten que pertenecen a Grace, otros se sienten que pertenecen a la iglesia de Sujel Michelén, otros que pertenecen a la iglesia de Miguel Núñez, otros a la iglesia. ¿Por qué? Porque los ven a través de ese artefacto que está ahí colgado. El riesgo es que es bien, hermano, todos tuvimos que aprender. Los que ya lo tenían, pues ya no aprendieron, ya se aprendieron desde antes, pero nosotros, unos simples mortales, tuvimos que aprender a hacer transmisiones. Ya se fijaron todo lo que hay, ¿no? Eso, hasta luz nos hacía falta. Gracias, Santiago, qué amable. Tuvimos que aprender con la finalidad de que mientras estábamos todos adentro,
todos pudieran tener una transmisión lo mejor posible. Resulta que acabamos de aprender hace 15 días y llevamos un año sin saber hacerlo y nos ha salido bien chorreado siempre, ¿no? Pero hoy ya aprendimos y que ponle acá y que te la acá y que ponle aquí, bueno. Y nuestros hermanos que seguramente nos están diciendo, ay, ahora sí se oye, ¿no? Hoy no se oyó distorsionada la alabanza. Y es padre, hermano. Hace ratito vieron que fui a decirle a mi hermano Leo, hay que moverle acá porque se ve, ¿ok? ¿Cuál es el riesgo, hermano? ¿Cuál es el riesgo? Pues que ya llegó a mi casa, lo tengo en mi casa, ya se ve repadre, hasta la letra de la alabanza me ponen y se oye bien clarito, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que puede pasar? Dejamos de congregarnos, ahora con el pretexto del COVID, pero ahora es porque estamos lo suficientemente cómodos en casa. No estoy diciendo de todos, y cada quien podrá tener su razón. Aquí la Escritura dice, y este es un exhorto: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Estamos 1900 años más cerca de la venida del Señor que cuando se escribió la carta. Y estamos viendo muchas cosas que solo a esta generación le ha tocado ver. A nosotros, a esta generación nos tocó ver nada de tecnología, y hoy tenemos muchísima tecnología. Hay guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, siguen siendo perseguidos los cristianos. Eso está pasando alrededor del mundo. Pero se nos puede hacer mucha costumbre el no congregarnos. Hermano, estimulémonos unos a otros. Otra vez Romanos 14:8. ¿Te acuerdas, Moy? Romanos 14:8, por favor, hermano. Romanos 14:8, un texto por demás hermoso que debe ayudarnos a cumplir con este exhorto que nos hace el autor de la carta a los Hebreos. Por favor, Moy. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos del Señor, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Dónde está el problema? Hasta lo cantamos y suspiramos porque está re bonito el canto. ¿Lo creemos? 3 exhortaciones contundentes que hace el autor de la carta. Contundentes, hermano. Está hablando de la integración que nosotros debemos de tener como iglesia. Venimos a la iglesia no a servirnos, venimos a la iglesia a compartir con los hermanos, para poder estimularnos al amor y a las buenas obras. A la distancia no se puede. ¿A qué sabe? No estoy hablando otra vez. Quiero que me entiendan porque es lo que el texto dice. No estoy haciendo un llamado a la imprudencia, por favor. Pero ¿a qué te sabe un saludo así? ¿A qué te sabe, Moy? ¿Sabe rico, hermano? No sabe, no. ¿A poco no luego ves a alguien y dices, mi hermano, ¿cómo estás? ¿No? Vas así, mi hermano, ¿cómo estás? Y te quedas en medio camino. Porque se necesita, hermano. Se necesita así. ¿No es cierto? Este pastor nos quiere que todos nos muramos de COVID. No, estoy tratando de hacer conciencia de que estamos en Cristo
Y si alguno no está en Él, arrepiéntase de sus pecados. Confíe en el Señor. ¿Sabes que es bien difícil cantar con esta cosa, no? Yo traía frío y nomás empecé a cantar, ya traía calor, me empezó a sudar todo. Yo voy a terminar barbón, hermano. Yo era lampiño. Ahora me tengo que rasurar todos los días. Así van a terminar mis hermanas. Hermanas, nomás recórtenselo así. Y denle filito de acá arriba para que se vea bonito, parejito, derecho. Y si le sale muy tupido, pues rebájenlo de lo grueso y ya. Hermanos, esto es lo que dice el texto. Es importante asistir a la congregación. ¿Por qué lo dice? Porque tal vez los mismos hebreos ya lo habían dejado de hacer por miedo a la persecución, por miedo a que los mataran. Wow. ¿Esto da confianza? Debe de dar confianza en el Señor, no en otra cosa, en el Señor. Y examínate, nos invita a hacer un acto de conciencia. ¿Cómo anda el corazón, hermano? ¿Es sincero o es con cera? Espero en Dios sea sincero. Oremos a Dios. Eterno Padre, bondadoso Señor, te damos muchas gracias por toda tu bondad, tu amor, Señor. Gracias, Padre, por estos textos que nos animan para estar delante de tu presencia, para buscar estar en comunión unos con otros, para alentarnos al amor y a las buenas obras. Gracias, Padre. Ayúdanos a permanecer firmes en tu palabra. Despídenos en paz, mi Dios. Llévanos con bien a casa. Y Padre, si hay alguien que escuche este mensaje por primera vez, te rogamos que toques su corazón, que le des el don del arrepentimiento para que pueda creer en Cristo y entonces pueda acercarse confiadamente ante el trono de la gracia. Gracias por tu bondad, por tu amor, tu cuidado. Gracias, Dios, porque seguimos teniendo libertad para poder congregarnos. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga. Nuestro refugio y fortaleza ser, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo conmigo está. Dios está conmigo, sea exaltado, nuestro refugio eres tú, Jesús. Nuestro refugio y fortaleza ser, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré,
temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo no temeré, no temeré. El Señor de los ejércitos conmigo está.